Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo se siente, profesor? Bien, bien, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Con esta situación que todavía seguimos viviendo, eh, donde lamentablemente tenemos que adaptarnos a ello, tú sabes, y convivir con el enemigo, como se dice. Así es. ¿Y la familia, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, todos sanos. Yo estoy muy expuesto, vivo laborando todos los días prácticamente en la empresa a la cual pertenezco, pero gracias a Dios la familia ha estado libre de toda situación. Muy bien. ¿Dónde nace el profesor Reinaldo Mercedes? Yo nací en Moca, en un pequeño campito de Moca, vamos a decir así, que se llama Estancia Nueva. Es un área muy conocida hoy en día porque hay un montón de agencias de vehículos. O sea, uno entrando a Moca por el área 16 al medio, Santiago, se encuentra con ese pequeño lugar antes de llegar a la ciudad, que tiene un montón de agencias. Estoy hablando de qué sé yo, 20 o 30, una detrás de la otra, y se conoce mucho ese lugar por eso ahí. Ese niño Reinaldo, ¿era un niño carpetoso, un niño tranquilo, travieso? ¿Cómo fue la niñez del profesor? Súper caprichoso, ¿verdad? O sea, por ahí había un río cerca de casa, se llama el río Moca, ahora prácticamente no tiene agua, pero en aquel tiempo, tú estás hablando de una persona de 43 años, ¿verdad? Con 8, 10, 12 años de edad, en ese momento el río tenía muchísima agua y uno siempre vivía escapando de la mamá y eso, y se iba a bañarse en el río y hacer de las suyas, o montar bicicleta, o salir a jugar con los amigos, en fin. Un niño travieso de aquel tiempo, sin ninguna maldad, sin videojuegos, como hay ahora, sin internet, sin nada por el estilo, tú ¿sabes? Y uno Exacto. pasaba el día embullándose hasta jugando bolas. ¿Practicó algún deporte ya en su adolescencia? Sí, sí, yo empecé primero jugando béisbol, me gustaba mucho el béisbol. Después comencé a jugar baloncesto. De hecho, fui selección juvenil de Moca por allá por el año 94. Ok. Estábamos inclusive clasificando a los Juegos Nacionales de Mao, que iban a ser en el 95, si mal no recuerdo, por esa época. No quedamos. 97 creo que fueron, creo. Sí, fueron en el 97, pero iban a ser en el 95, por eso la clasificación fue en el 94. Se pospusieron y se realizaron en el 97. Nos quedamos fuera, obviamente, porque luchar con una potencia como Santiago en ese momento, la misma La Vega, San Francisco de Macorís eran muy superiores al equipo de Moca. Y sí, jugamos un par de años en el nivel superior de la provincia. Ya después nos dedicamos a estudiar en la universidad y se hacía muy complejo jugar baloncesto de tarde, cuando uno regularmente a esa hora en la universidad. Y bueno, me dediqué a mis estudios y ahí surgió la oportunidad de arbitrar la categoría menores por alguien que era mi vecino y es una persona muy ligada a mí, de muchos años, se llama Juan Herrera, que pertenece a la selección de baloncesto. Me pidió que le arbitrara la categoría menores, que en ese tiempo la selección de Moca apenas se formaba, y aquello fue como una inyección de adrenalina. O sea, es como cuando practicas un deporte por primera vez y te queda marcado por el resto de tu vida. Así fue el arbitraje para mí. Ahí nació la pasión, se puede decir. Definitivamente, definitivamente. Aquello, o sea, el uno entrar a una cancha y lamentablemente ver la idiosincrasia del fanático dominicano a nivel mundial, que te dice todos los improperios del mundo y eso, yo en vez de verlo como como un obstáculo, lo vi como una oportunidad y como una persona orgullosa y competitiva, lo ve como un reto, tú ves, de querer hacerlo bien para que ese tipo de cosas no pasen. Al final de cuentas, tú terminas desarrollando la disciplina o la profesión y bueno, eso queda, porque lamentablemente el fanático es así, hay que entenderlo. Profesor, cuando usted dio esos primeros pasos, ¿no tuvo algún problemita con algún compañero que jugaba con usted básquet, que quizás no lo veía como ese, bueno, ese árbitro hay que respetarlo? Al principio, ¿no tuvo ese encontronazo con algún compañero o ex Sí, compañero que jugaba con claro, usted? claro que sí, claro que sí. Cuando yo pasé de árbitro a jugador en mis primeros años en Moca tuvimos muchísimos problemas. O sea, como todo árbitro que se desarrolla, que comete muchísimos errores al principio, que tiene mucho desconocimiento. En aquel tiempo era extremadamente difícil conseguir un libro de reglas, por ponerte un caso. O sea, no como hoy día, que tú te metes al internet y ahí está todo. Claro. O no por WhatsApp me preguntan a mí o le preguntan a cualquier compañero del país y ahí está la respuesta en minutos. En aquel tiempo había mucha laguna para arbitrar y para aprender las reglas. Entonces, siempre estaban esos conflictos. Sí, y yo recuerdo que una vez, yo no sé si tú conoces a Robinson Zapata.
que es un entrenador de aquí del país y que fue un gran jugador de Moca, mi hermano Robinson. O sea, tuvimos un encontronazo aquella vez, inclusive a lo suspendieron porque peleamos físicamente en Ok. aquel tiempo. Pero son cosas no sé, como algo común, yo te diría, entre árbitros que comienzan, jugadores jóvenes con gran ímpetu, algo que es muy normal, y que después con el paso del tiempo uno va madurando, y lado, y no forma los entrenadores, jugadores también va teniendo que cosas que en un lado, y hoy día se gasta menos que aquellos tiempos. Hoy día, bueno, Robinson y yo somos hermanos, somos full amigos, y tuvimos encontrados en aquel tiempo, y yo mismo me lamento que te haya ocurrido, no debió haber pasado, tú sabes, pero pues son cosas que pasan y hay que aprender de ello. ¿Qué tiempo usted duró para ser árbitro profesional? Mira, la carrera mía fue muy rápida. Yo empecé a arbitrar, para serte franco, en el año 96. Yo hice mi primer curso en diciembre del 95. Recuerdo en San Pedro de Macorís, con más trabajo que diantre. O sea, en una Villa Olímpica, horripilante, dormir prácticamente en el piso, un fin de semana completo. Pero uno tenía el deseo de llegar, ¿no? Yo había empezado hace un año en 95 a quitar la categoría menores en Boca sin ningún tipo de experiencia, fui en diciembre a hacer ese curso a Santo Domingo, o mejor dicho, a San Pedro de Macorís, dirigido por el personal de Santo Domingo, y ya apenas 4 años después, 3 años y medio, en el año 99, yo me hago internacional, muy rápido, muy, o sea, yo diría que es una excepción a la regla que no se da muy frecuentemente. ¿Usted recuerda ese primer juego que usted arbitró ya de manera profesional? Sí, claro, fue en Puerto Plata. Así a grandes niveles, ¿no? Porque en Sí. Moca comencé a arbitrar en el torneo superior de Moca, pero no tenía el nivel de Puerto Plata. Yo recuerdo que al arbitrar a Marlon Martínez como con 17 años, un muchachito, volaba. Y en ese año 97, creo que al año siguiente fue que lo llevaron a Santiago, de tan bien que tuvo en el torneo de Puerto Plata. Yo llegar a la cancha, estoy hablando del 97, apenas tenía 21 años. Jovencito. Ni siquiera cumplido los 21 años, o sea, 20 para 21, y la gente pensó que había llegado un jugador más, que había llegado un Mm. refuerzo de un equipo. O sea, este muchachito joven, qué sé yo, una camisita, un pantaloncito bien vestido, o sea, nunca se imaginaron que podía ser un árbitro, y gracias a ellos las cosas salieron bien, arbitré varios partidos en Puerto Plata, y ya al año siguiente, arbitré en Santiago, y así fui creciendo, y en el 94, como dije, fui a para el nacional en Panamá, y gracias a Dios lo fui. Me dicen algunos fanáticos que no se está escuchando muy bien, que se escucha un poquito lejos la voz de usted, profesor. Bueno, vamos a acercarnos un poquito más y a subir el volumen, a ver si es eso. Vamos a ver si no es el internet. Profesor, yo quisiera que usted explique a los fanáticos cómo es ese proceso, o sea, si yo soy árbitro aquí local, cómo es ese proceso para que yo sea árbitro FIBA y que me puedan salir a nivel internacional a trabajar. Mira, lo primero es que el árbitro tiene que desarrollarse en su provincia. Cada provincia tiene una asociación de árbitros y anotadores, Bien. a la cual uno debe pertenecer y ahí se va desarrollando en la medida que esas asociaciones van organizando los torneos de categorías menores. Lo digo por experiencia, yo empecé en Boca, como te decía, prácticamente arbitrando categorías menores en el 95, pero a full en el año 96, me pasé 96, 97 arbitrando categoría menor hasta que comencé a subir a los torneos superiores, o sea, 2 años prácticamente en categorías inferiores. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que después con el paso del tiempo, obviamente la Comisión Técnica, la Federación Dominicana de Baloncesto, la directiva de la Asociación de Árbitros, la cual yo presido, evaluamos esos árbitros con potencial. Y te estoy honesto, por ejemplo, desde el año 2017 que nosotros presidimos la Asociación de Árbitros, nosotros hemos hecho 6 árbitros internacionales. 6 en apenas Wow. 4 años prácticamente. O sea, y ahí están muchísimos ejemplos como Carla de Santo Sí, Domingo, cara. una joven con un talento impresionante. Nosotros la vimos por primera vez en el año 2017 cuando hicimos la primera clínica que la dirigimos nosotros, y 2 años después se hizo árbitro internacional. Y así te puedo mencionar un montón de ejemplos. Pero ese es el proceso en sí. Hay que lucirse como un jugador, como un dirigente a nivel de la categoría menor, de la provincia.
Y obviamente mi persona y el caso, por ejemplo, de Ambiori Cruz, que es otro árbitro internacional que también es instructor nacional e internacional, somos los únicos en el país, vamos viendo ese talento y lo vamos desarrollando y lo vamos empujando. Y la comisión técnica definitivamente va dando el visto bueno, también va cooperando muchísimo. La escuela de árbitros que pertenece a la federación y que dirige el licenciado Pedro Ortiz también va cooperando muchísimo en ese sentido. Es como un trabajo mancomunado entre la federación y nosotros, y definitivamente cuando ya ese árbitro está a tope, lo sometemos a FIBA, y la FIBA obviamente ejecuta los planes que ellos tienen de evaluación, que son evaluaciones prácticas, evaluaciones teóricas, evaluaciones físicas, y tiene que aprobar a las tres, y si no aprueba una de esas, bueno, lamentablemente no te hace árbitro internacional. Inclusive, aprobándola, tiene que estar como ese feeling, como ese sentimiento del evaluador internacional de que tú tienes para ser árbitro. Tiene que gustarle, como dirían en el barrio, tiene que gustarle un poquito. Definitivamente. Si arbitras bien, porque un partido lo puede arbitrar bien cualquiera, y una evaluación quizás de un instructor internacional sean 2 o 3 partidos, puede ser que salgas bien y que seas tremendo corredor y que estés físicamente muy bien y que obviamente te sepa las reglas, porque quizás eres un mal árbitro. Entonces, tiene que estar ese sentir, ese entrenador de que realmente tienes el talento. Yo le quería tocar ese tema, profesor, porque yo quería que usted me respondiera si realmente influye el físico, o sea, la presencia de árbitro. O sea, hay árbitros que están bien che, como usted, hay algunos. O sea, influye un árbitro que tenga su barriguita, que sea medio chovi. Cuando uno por primera vez lo ve, bueno, este es el árbitro que viene, que toca. Bueno, pero este te informa, este no. Influye un poquito eso. Sí, definitivamente. La presencia en todo es importantísima. O sea, cuando, por decirte, mira, el juego para el árbitro comienza cuando tú entras a la cancha. Y tú me dirás, bueno, sí, comienza cuando entras a la cancha. Pero no, tú estás supuesto a entrar 20 minutos antes. Si tú cuando entras a la cancha irradias ese mal sentimiento, esa aura de que las cosas van a salir mal, vas a tener un mal partido. Y por eso yo digo siempre que comienza desde que entras a la cancha. Si entras a la cancha y eres bien percibido, definitivamente vas a tener un buen partido. Entonces la presencia es importantísima. Y cada día más en el país, nosotros, por ejemplo, y FIBA también, sin dudas, es más exigente. Nosotros, por ejemplo, hacíamos una prueba física cada 2 años, hace 6, 7 años atrás. Nosotros hacemos ahora mismo 4 pruebas físicas al año. Y te hablo de pruebas físicas que tiene que estar en condiciones para pasarla, ¿eh? Y te hablo de pruebas físicas que si no la pasa, está suspendido 45 días, que ahí vienen las cosas que decía mi amigo y hermano Julio César Javier, de que los árbitros son penalizados. Ese tema tenemos que tocarlo. Que sí lo son y muy bien penalizados, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos que hacer público esas sanciones, ¿entiendes? Entonces, nosotros hemos tenido árbitros que se pasan 6 meses sin arbitrar, porque no pasan la prueba teórica o porque no pasan la prueba física o ambas. Entonces, cuando eso se da, nosotros no tenemos por qué hacer el público. Pero, sin embargo, ese árbitro se queda 6 meses, 45 días, hasta un año, sin ganarse un centavo, perdiendo credibilidad porque obviamente no está en la cancha, te está mirando y dejando de hacer lo que te apasiona, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, ya ahí vamos a entrar un poquito más adelante en este tema. Profesor, a los jugadores les pasa igual que a los árbitros, perdón, les pasa igual que a los jugadores al principio de su carrera, que quizás lo llaman de torneo y le quedan mal con el pago. No, ya eso no se ve, mira, la Federación Dominicana de Baloncesto, la Comisión Técnica, ha hecho un gran trabajo en ese sentido. O sea, yo no te voy a negar que hace muchos años atrás, a veces uno iba a una cancha y después de terminar el partido no aparecía el dinero. Nosotros cobramos después de cada partido, excepto la Liga Nacional de Baloncesto, que se paga cada cierto periodo, a veces 15 días, a veces 21 días, dependiendo de cómo define la liga. Eso pasaba, ya eso no se da. La unión que tiene la Asociación de Árbitros a nivel nacional, la unión que hay de esa Asociación de Árbitros con la Federación Dominicana de Baloncesto, porque nosotros somos una rama de la Federación Dominicana de Baloncesto, ya está también demostrado que eso es muy difícil. Ok. Profesor, si un árbitro tiene varias llamadas que no son quizás, ustedes saben entre ustedes que fueron malas y por esas llamadas cambia el rumbo de un equipo, de un torneo, ¿qué tipo de sanción tendría ese árbitro? Mira, yo sé que tu pregunta viene a través del comentario de como te decía mi amigo Julio César Javier Ayata.
Que no sé, qué raro que él te comentaba eso en la entrevista que le hiciste, porque hace apenas unos meses atrás, en el curso que nosotros sostuvimos con la Asociación Nacional de Entrenadores, nosotros impartimos la charla que tenía que ver con el reglamento y allí pasamos horas tratando todo lo que tenía que ver con el reglamento. Y fue una charla lindísima con los entrenadores. Habían casi 200 entrenadores allí en Santo Domingo y de verdad que a mí me encantó. La interacción con ellos fue espectacular y eso definitivamente ayuda al baloncesto. Él me hizo la misma pregunta ahí y yo pensé que había aclarado sus inquietudes. Pero bueno, lo importante yo creo que más de todo esto es que uno no puede dejar de ver primero las oportunidades que uno tiene personalmente para resolver, que enfocarse en las demás. Pero aparte de eso, yo voy a contestar a la inquietud de él y de muchos otros que entienden que quizás nosotros no tomamos acciones en los árbitros. Mira, nosotros penalizamos los árbitros hasta por llegar tarde a los partidos. Y cuando te digo penalizamos, son multas que van desde el 50% del pago del partido hasta semanas de sanción. Y te estoy hablando por una simple tardanza. Y tú dirás, pero ¿por qué una simple tardanza? Bueno, porque la televisión, que es la que regularmente paga los eventos, no se puede dar el lujo de que un árbitro llegue tarde a un partido y un partido comience 15 minutos después de la hora fijada. Eso tiene un costo muy alto. Nosotros eso lo valoramos. Nosotros penalizamos árbitros hasta por la ropa. Nosotros tenemos un código de vestimenta donde los torneos A y la Liga Nacional, los árbitros deben llegar con pantalones de vestir y mínimo un polo shirt o una camisa. Nada de tenis, nada de gorras, nada de lo poco casual, vamos a decir así. Hasta a este punto llega la sanción de árbitros, sancionando a los árbitros, la redundancia. Y ni hablar de cuando se equivocan en la cancha, que eso hace que un equipo pierda X partidos. Porque yo te soy sincero, o sea, si un árbitro se equivoca los primeros 38 minutos y no tiene nada que ver con el desenvolvimiento del partido, No, no hay problema, no hay problema. perfectamente te digo que no pasa nada. Y te digo que no pasa nada porque la regla inclusive así lo estipula. Hay una parte en el reglamento que es la única parte que está en negrita y en mayúscula que dice el error arbitral es parte del partido. Lamentablemente es así, somos humanos, porque nos equivocamos en todos los juegos, en cada una de las oportunidades que nosotros estamos en una cancha. Pero eso no quiere decir que nosotros no tomamos acciones sobre ello. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos público, es que no hay necesidad de hacer leña del árbol caído. ¿Para qué? Y yo no te pongo el ejemplo de la Asociación de Árbitros de la República Dominicana, yo te pongo el ejemplo de las Grandes Ligas, te pongo el ejemplo de la NBA, te pongo el ejemplo de la Champions League, de la liga que tú quieras. Estoy segurísimo, porque lo vivo en FIBA, de que esos árbitros son sancionados, pero nunca salen a reducir esos sanciones. O sea, porque no hay necesidad de eso. O sea, yo creo que uno tiene que tener la profesionalidad, el carácter, la disciplina de sancionar a sus miembros cuando lo hacen mal, de aplaudirlos cuando lo hacen bien, y no porque hay que celebrar eso, ¿me explico? Pero abundando un poquito más sobre el tema, mira, nosotros, por ejemplo, te voy a poner mi caso. Yo soy el presidente de la Asociación de Árbitros. Yo me he sancionado yo mismo con multas y meses parados que hemos cometido, por errores que hemos cometido. O sea, yo tengo que poner, o trato de poner el ejemplo, porque errores como te dije, siempre vamos a cometer. Pero a ese nivel llegamos. Ahora, nosotros lo que no vamos a hacer es hacer una carta pública diciéndole a la gente, mira, sancionamos a fulanito de tal porque se equivocó en tal partido. Hay muchos entrenadores, jugadores y fanáticos que no se dan cuenta de que un árbitro, por ejemplo, se pasa 2 semanas sin arbitrar y no se preguntan por qué. No se preguntan por qué, pero bueno, ¿qué es fulano? Tengo 2 semanas que no lo veo. Tengo mucho que no lo veo. Quizás ese árbitro le toca un juego por semana y dejó de arbitrar 2 semanas y esas 2 semanas le representan 15,000 pesos. Dime a qué entrenador multan con 15,000 pesos. Que yo sepa. Tiene que ser la persona de la zona. ¿Perdón? ¿Cuál ha sido la sanción más grande que ustedes han impuesto? Que nosotros hemos impuesto, nosotros hemos sancionado a jugadores a árbitros por 6 meses, o sea, por 1 año. Wow. Nosotros Mucho, hemos inclusive, sí, nosotros inclusive hemos despedidos, nosotros,
por errores cometidos, garrafales. O sea, es que nosotros no tenemos que hacer público, hermano, eso. Para que no hay necesidad, pero las sanciones se toman y son durísimas. Y tú le preguntas a un árbitro si realmente estos son de ejemplo. Dura 2 o 3 semanas sin arbitrar, se deja de ganar pesos. Y de verdad, eso, porque somos tantos, somos casi 50 a nivel nacional. Y si faltan 1 o 2 esta semana, nadie se percata por qué, pero a lo mejor están sancionados porque se equivocaron malamente en el juego anterior. ¿Entiendes? O sea, eso se hace, nosotros hacemos muy comúnmente eso. Profesor, hay jugadores, dirigentes, que por ejemplo, a usted le va a tocar mañana contra un dirigente que discute mucho, pelea mucho. O sea, que usted va preparado. Bueno, mañana me toca fulano, que todo lo que yo pito, él lo protesta. O sea, pasa eso frecuentemente y con jugadores también. Mira, lo que nosotros hacemos regularmente es que nosotros tenemos que analizar los partidos que vienen. Si tú no analizas los partidos que vas a enfrentar, los dirigentes que vas a arbitrarles, definitivamente te puedes topar con una sorpresa. Entonces es importantísimo que tú conozcas ese jugador que da un codazo cuando los árbitros no lo están mirando, esos jugadores que son altamente, esos jugadores que entran del banco a intencional o a parar que está mandando la acción a otro equipo. Esos dirigentes, como tú bien decías, que están siempre dirigiendo sobre la línea no de la cancha, sino sobre la línea de la disciplina. O sea, ahí en el bordecito de que te pita una técnica o te echa un poquito para atrás. O sea, eso es verlo, eso hay que conocerlo. Porque es que eso te da control, eso te da manejo de las situaciones, ¿entiendes? Y definitivamente hay una charla prepartida que se hace, o ese tipo de cosas se tratan. De hecho, si venimos de una situación, o sea, si en el juego anterior, por ejemplo, a los finales que se enfrentan los mismos 2 equipos, si en el juego anterior hubo una situación X, día antes, los árbitros que les toca hacer partido, nos estamos comunicando, hablando de lo que pasó, cómo podemos prevenir esa situación más adelante, cómo podemos que dio una falta deportiva, damos una reacción de ese que la recibió, en fin, se trata de un montón de detalles. Es como la práctica de los equipos de jugadores que van practicando día a día prácticamente lo mismo, que se preparan para un equipo que es muy ofensivo, muy defensivo. Entonces nosotros nos preparamos igual para los partidos que vienen. Es así. Profesor, ¿realmente existe la famosa lista negra? Que hay jugadores que dicen, bueno, yo tengo la lista negra ya de los árbitros, yo no quisiera estar ahí. ¿Realmente existe esa lista negra? O sea, árbitros que ya están predispuestos con jugadores de tantos problemas que han dado anteriormente, que ya cualquier cosita que ese jugador hace, le apretan una técnica o le llama la atención. No es lista negra, no es lista negra. Es un grupo de jugadores donde uno los identificados como jugadores que dan situaciones, que pueden crear un problema en la cancha. Eso es movimiento del partido. Eso es conocimiento del juego, eso es conocimiento de cada uno que esté involucrado, precisamente para prevenir que pasen cosas. Y si hay un grupo de muchachos, esta es su forma de juego, y hay que entenderlo en todas partes. No solamente en República Dominicana, en el mundo entero lo saben. Esos jugadores, los árbitros deben de conocerlo, deben de conocer todas sus habilidades o todas sus mañas, como tú llamas. Para mí son habilidades, porque desarrollan eso de una forma tal, ganan puestos en equipos y si llegan a ser importantes en equidades. Entonces, si tú como árbitro no conoces eso, te puede sorprender una zancadilla, te puede sorprender a ese jugador a un jugador ofensivo. Una serie de cosas que te pueden complicar el partido. Entonces, no es encasillarlo, es conocerlo, qué pueden hacer y qué no pueden hacer en una cancha. Hay un tema que para mí realmente es una problemática en lo personal, que yo veo muchas asociaciones de árbitros, muchas. Y hay un sector que esas diferentes asociaciones no tienen la misma calidad del colegio. Ustedes han tocado ese tema, han tratado de hablar con personas, con asociaciones, porque al final el público dice, el árbitro me votó el juego. O sea, hablan en general del árbitro, no especifican, fue tal asociación, fue la Asociación del Este, la del Cibao, la del
fueron estos árbitros. Ustedes han tocado ese tema y han tratado diferentes asociaciones para que se preparen y eso. Mira, déjame decirte cómo funciona el entrenamiento y lo que tiene que ver con las asignaciones y las acciones de árbitro. Cada provincia, como te decía, tiene una escuela, la dirigimos nosotros, que es la directiva del Colegio Nacional de Árbitros, y que a su vez a la Comisión Técnica Nacional de la Federación Dominicana de Baloncesto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos muchísimos torneos en las provincias, que son torneos barriales, donde a quien le corresponde arbitrar estos torneos barriales es a las jugadoras de esa provincia. Ok. Entonces, mucho que, por ejemplo, torneos muy duros, como en la Cancino Segundo, que fui ahora en enero, Mosía, el torneo del Hoyo, que es muy mencionado, hay unos cuantos más, que van siempre desde la capital, y eso es el costo por un tema de distancia, por un tema de dicción, vamos a llamarlo así, y bueno, y pueden darse muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos involucramos en ese tipo de cosas, más que de los árbitros, y ahí voy a pasar a cómo es la preparación. Ahora, los torneos superiores, que es el torneo de Moca, el torneo de la capital, el torneo de Puerto Plata, el torneo de Santiago, La Vega, etcétera, ya ahí se manejan todos los árbitros a nivel nacional. La rotación es mayor y por ende los árbitros son más frescos. O sea, mi hoy quizás me ven dentro de una semana, no sé. Ejemplo, ¿tú ves? Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos, sin embargo, a asociaciones de árbitros de las provincias? Bueno, nosotros realizamos 2 cursos a nivel nacional por año. Eso no se hacía antes nunca. Nosotros, desde que asumimos presidencia de la Asociación de Colegios de Árbitros Anotadores, nosotros mínimo 2 cursos nacionales al año. Uno y uno regularmente agosto, septiembre, octubre, dependiendo de los días feriados que haya por meses, que nosotros siempre largo y que podamos aprovechar. En esos cursos nosotros tocamos la regla desde la A. Nosotros hacemos evaluaciones prácticas, que es lo más hemos influenciado en los últimos años, porque prácticas hacía antes, íbamos a un curso y nos pasábamos 3 días viendo las reglas, no las llevamos a la práctica. Hoy día nosotros, por ejemplo, que van a esos cursos, mínimo arbitrar 2 o 3 partidos en ese fin de semana, y esos a 2, pero de una manera totalmente rígida, rigurosa, de qué tienen que mejorar, de cómo tienen que moverse en la cancha, de cómo tienen que llamar un proceso bastante arduo, pero que la gente no entiende. Es muy difícil hacer un árbitro. Es muy difícil hacer un árbitro. No es común el conocimiento de que ya fue un ex jugador y tiene conocimiento de las diferentes jugadas porque lo aprendió de los tantos dirigentes que tuvieron en su carrera. Y ya como que pasar al siguiente nivel para hacer un par de cositas y ya estamos, me explico, es mucho más sencillo desarrollado que desarrollar un árbitro. Pero por puede, como te decía, saberse de las reglas, de ser un tipo que te hace 20 kilómetros en hora y media. Pero sin embargo lo metes a la cancha y le tiembla o simplemente no sabe. Entonces, esa parte de aprender a las situaciones, aprender a llamar un contacto, porque no todos los contactos son foul. No todos los caminar son caminar. No todos los doble dribble son doble dribble. Porque hay que aprender a manejar eso. Es tan entender a nuestros queridos fanáticos de que muchas veces no están en la situación. Profesor, en juegos específicos, o sea, ustedes más saben qué tipo de árbitro mandar en diferentes juegos, si es final, porque yo veo en algunos torneos directivos que dicen, no, bueno, yo quiero mañana que me pite Reinaldo, que venga él, que venga Julio. Para juegos importantes, ¿ustedes tienen un específico o simplemente sigue la misma rotación? Si cayeron ellos, no, bien. No, para nada. Y hay casos, o sea,
la Liga Nacional de Baloncesto, la comisión técnica y su presidente, que se llama los torneos de la región norte, lo maneja el presidente de la Asociación de Árbitros, que también es árbitro internacional, y la parte este del país maneja el señor presidente de la federación, de la comisión técnica. Entonces ellos tienen su librito de cómo hacer la designación. Nosotros tenemos una clasificación de árbitros. Tenemos unos 18, si mal no recuerdo, a nivel B, y unos 20 y tantos a nivel C. Ese librito regularmente comienza en los juegos de inicio del evento, que tú pones un A, pones un B y pones un C, o pones un A con dos C, dependiendo de la A, y así sucesivamente como que vas manejando la situación. Respetando el torneo, definitivamente, hay árbitros que van saliendo de rotación. Ok. Pero saliendo, que nosotros, por ejemplo, Liga Nacional, la LNB, no árbitro, y inmediatamente pasamos a la segunda etapa, la serie nos quedamos con 18, nos quedamos con 16, y ahí vienen las sanciones. O sea, es una sanción a esos árbitros que no pasaron al segundo nivel. No fue porque no lo hicieron excelentemente bien, que no están, sino todo lo contrario. ¿Me explico? O sea, siempre se selección de lo mejor de la parte regular para ir pasando. Entonces, hay juegos y hay juegos. Vas a tener juegos súper complicados para árbitros de mayor nivel, o vas a tener complicados que son para árbitros con este perfil. Y así sucesivamente manejan estas dos personas que estoy diciendo la designación. O sea, cuando un juego amerita 3 árbitros top de la liga, lo va a tener. En algún momento un árbitro nivel C le ha dañado un juego a usted con una mala pitada? Que a raíz de esa pitada que usted sabe muy bien, aunque lo disimule, tocó. De ahí viene un problema, viene un fanático tira un pote, un jugador se exalta. ¿Le ha tocado eso? Que algún árbitro a nivel C le haya dañado un partido o un momento por una mala pitada. no solo un árbitro nivel C, niveles. Y en muchísimos partidos, no una vez, no, en muchísimos partidos pasa dañado partidos. Es que no somos perfectos. Pero, yo creo que lo más importante de todo es, primero, saber que nos equivocamos. Segundo, entender, no hay forma en esta vida de resolver, no, si primero no sabemos que lo tenemos. Y segundo, no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, tú, por ejemplo, hablando conmigo esta tarde por WhatsApp, me decías que quizás partidos donde se hayan cometido grandes errores y uno tenga como ese arrepentimiento. No, yo diría que no es arrepentimiento. Yo diría que es verlo como una oportunidad. Si no lo vemos como una oportunidad, no sale ese ímpetu competidor que llevas dentro para hacer mejor mañana. No sale. Te queda ahí, te frustra, ves siempre los errores como una frustración, como que aún yo no puedo llegar, o como que aún que malo soy, etcétera, etcétera. Entonces, hay que verlo siempre como una oportunidad para seguir adelante. Aprender de ese error, efectivamente, para enmendarlo y bueno, y seguir adelante. Primer partido internacional que le tocó trabajar a Reinaldo Mercedes. Mira, fue la previa de un bonito viaje. Fue un centro básquet sub-21 que se celebró en Panamá en el año 2000. Apenas 4 meses de yo haberme hecho árbitro internacional en el año 99. Ese sub-21 estaba formado por un equipazo de República Dominicana, encabezado por Jamaica Martínez, Amaury Filión, Benito Flores, Luis Flores, Joel Ramírez. No, porque de verdad que fue una experiencia tan bonita, porque esos muchachos, después de haber clasificado en ese centro básquet, correcto, Wilkin Bonilla, Sonrisa, que si no lo menciono me mata. Hay unos cuantos más. Bueno, estaba un muchacho de aquí, se llama Pichardo. Pichardo, sí. Baez estaba en ese equipo, un muchachito. Un trabuco, dirigido por Bollón. Bueno, en fin, era un grupo correcto, dirigido por Bollón, un equipazo. Y si mal no recuerdo, Víctor Hansen era el asistente.
ganaron o disputaron la final de ese centro baja, clasificaron a Brasil después al torneo premundial y obviamente clasificaron al mundial de Japón. Estamos perdiendo un poquito la señal, profesor. Disculpe. La señal de ustedes está perdiendo un poquito. Tú me dices si se escucha mejor ahí. Se está frizando la imagen. Lo escucho como en sílaba. ¿Me escucha bien ahí? ¿Ahí me ve bien? Ahí sí. No, yo le estaba viendo bien. Era la voz que le escuchaba como en sílaba, lo estaba escuchando. Ok, ¿me escucha mejor ahora entonces? Sí, sí, ahí estamos. Creo que estamos ready ahí. ¿Usted me escucha bien a mí? Sí, perfectamente. Ok, nos quedamos en ese centro básquet, sub-21, año 2000. Primer Correcto. evento, mi profesor. Esa fue mi primera experiencia. Ahí, inclusive, si mal no recuerdo, pitamos la final de ese torneo. Prácticamente un muchachito con 21 años. Me había recién hecho árbitro internacional, como te decía, y en ese momento, en octubre del 99, cuando me hice FIBA, no había cumplido 22 años todavía, y era uno de los árbitros FIBA más jóvenes del mundo. Te digo, fue una carrera meteórica. Hay que darle muchas gracias a Dios porque las cosas salieron muy bien. Y nada, ese torneo fue mi primer torneo. Después vino una nominación a Venezuela a un torneo de clubes. No sé, conocí al Grillo Vargas. José Vargas. Con un equipo de Brasil. Wow, sí, se me escapa el nombre. Un caballero, o sea, ese señor cuando escuchó que mencionaron mi nombre en las bocinas internas, Reinaldo Mercedes de República Dominicana, se sorprendió, un abrazo, se me comentó, o sea, que sí, son de las cosas que tú te llevas y te creas una imagen de alguien que no se te borra nunca. Y ese señor, de verdad que yo lo tengo un altar por su forma de ser tan humilde y me encantó eso, de verdad que sí. Profesor, por el año 2015 usted estuvo envuelto en, se puede decir, un problemita que ocurrió por allá en Europa. Yo quisiera que usted pudiera aclararnos exactamente qué fue lo que ocurrió y qué tipo de sanción recibió el profesor Reinaldo, ya que hay muchos comentarios, muchas personas que tienen su propia opinión. Pues yo quisiera que nos dé la opinión real de lo que pasó y qué tipo de sanción usted recibió. Tú te refieres al 2015, ¿verdad? Cuando el tema del Sí, Real Madrid, 2015. ¿verdad? Sí, 2015. Correcto. Nosotros fuimos designados a pitar la Copa Intercontinental, se llamaba, no sé si existe todavía. Y básicamente era el equipo campeón de América, de la Liga de las Américas, que todavía está, con el equipo campeón de Europa, que en ese entonces era el Real Madrid. Nos asignaron 3 árbitros para ese evento. Un árbitro de México, árbitro de Europa, precisamente griego era, mi persona. O sea, a un partido como ese, está súper orgulloso de lo que está pasando. Resulta ser que en el segundo partido, Brasil ganó el primer por un punto de manera agónica, un partidazo. Son muy apasionados con el baloncesto y una cancha totalmente full. Bueno, en el segundo partido, un jugador, no recuerdo el nombre, pero desde España, de la selección de España, de Real Madrid, chacho, no me acuerdo, de verdad. Resulta que la técnica al jugador. Él se molestó, obviamente, por la falta técnica y tuvo que pitar una segunda falta técnica y él salió calificado del juego. Pero fue muy caballero. ¿Perdón? O sea, que fue expulsado por la segunda falta técnica. ¿Qué me decía? Correcto, como la regla lo dice ahora, o sea, por la segunda falta técnica tiene que abandonar el partido. Bueno, después de eso, él fue, me dio la mano, se disculpó. Pero ¿qué sucede? Que yo hacía 4 años había colocado un tweet inocente, yo diría que bastante inmaduro de mi parte, diciendo, a mí me gusta el fútbol, por el fútbol soccer, ¿verdad? A mí me gusta el equipo de Barcelona, el fútbol soccer.
porque me gusta Lionel Messi como juega, por ejemplo. Y obviamente la gran rivalidad siempre es el Barcelona-Real Madrid. Sí. En aquel tiempo, te estoy hablando del 2012, enero de 2012, se jugaba la Champions, si mal no recuerdo, o la primera parte de la Champions. Y perdió el Real Madrid del Borussia Dortmund. Yo me enteré estando en Venezuela, arbitrando la Liga de Venezuela, de que había perdido el Real Madrid, y yo pongo en un tweet, qué bueno, perdió el Real Madrid. Bueno, yo le estaba arbitrando al Real Madrid, pero de baloncesto. Y te juro que yo ni me acordaba que me había colocado ese tweet, eso no sé 4 años atrás. Bueno, algún fanático de ese equipo de Real Madrid, al ver la situación que yo me vi envuelta con este jugador, que ellos ganaron el evento, por cierto, y ese partido lo ganaron por más de 20 puntos el equipo de Brasil, y ahí se coronaron campeones. Buscó ese tweet, no sé cómo, lo encontró, lo publicó y se armó este problema, revuelo. ¿verdad? Sí, este revuelo con este equipo que es muy seguido a nivel mundial, que tiene millones de seguidores en las redes sociales, y bueno, y mi nombre estaba trending topic a nivel mundial, imagínate. ¿Qué pasa? Que eso fue más que todo lo que sucedió. O sea, a mí la FIBA me investigó si yo había tenido algún favoritismo, si había tenido alguna inclinación por el hecho de que yo dijera que qué bueno que perdió el Real Madrid, pero yo me refería a fútbol, nunca jamás me iba a referir a baloncesto, ni lo he hecho nunca tampoco. Y mira que a mí me gusta la NBA y siento simpatía por algún equipo, por algún jugador de la NBA, pero nunca vas a ver que yo digo, me encanta, soy fanático de este equipo, eso no lo vas a ver, pero baloncesto no. Y no llegó a ninguna conclusión la FIBA, o sea, a mí no me dieron ninguna sanción, me investigaron, evaluaron mis 2 partidos, porque arbitré los 2 partidos, y realmente ahí no hubo ninguna incidencia, prácticamente errores ninguno en los 2 partidos, fueron 2 partidos tremendamente bien arbitrados. Y eso se quedó ahí, o sea, lo que pasa es que eso llega a pasar con un equipo de aquí mismo del país, o no sé, o llega a pasar en la época donde no hay redes sociales y no pasa nada. Han puesto un equipo de fama mundial, de seguidores, y definitivamente se llaman de la misma. Si llegan a llamarse, qué sé yo, uno no Real Madrid, el otro se llama de otra manera, no pasa nada tampoco, porque me refería a un nombre muy específico. Entonces, diría que es un poquito de inmadurez de mi parte en ese momento y también un poquito de mala suerte. Pero miren cómo eso trascendió a pesar de que el equipo ganó y por más de 20 puntos. ¿Usted se imagina que hubiese perdido Real Madrid ese partido? No, no me lo quiero imaginar. No me lo quiero imaginar. Profesor, el partido que usted entiende más importante que le ha tocado, que usted dice, no, no hay otro juego más importante que todavía no he pitado, que no sea este. Mira, a nivel internacional yo he ganado muchos grandes partidos. Yo te puedo decir así y le pido perdón a todos los que están mirando quizás puedo pecar de poco modesto, pero arbitré 6 campeonatos de las Américas. Los campeonatos de los olímpicos que se celebran cada 2 años. En el 2005 se celebró un premundial, en el 2007 Sí. se celebró el preolímpico, que es un torneo que se a esos campeonatos grandes, que son el mundial Sí. y las olimpiadas. Desde el 2005 que yo hice mi primer campeonato de las Américas hasta el 2015, hubo un total de 6 campeonatos de las Américas. Y yo, gracias a Dios, pité 4 finales de esos 6. Y en varios de ellos pité semifinal y final. Tú tienes ese nivel de partidos así, tú no sabes cuál decir que este fue mejor que el otro, que este fue más importante que el otro. Son grandes eventos. Yo pité la final de 2 mundiales prácticamente activa, en el 2001, en el que tuvo el equipo de que hablábamos ahorita, 22, y al siguiente año, que fue el Mundial de Mayores en Estados Unidos, también pité la final, un partidazo en Yugoslavia, increíble, o sea, mira, ha tenido tanto público dentro de una cancha, allí. En fin, y aquí, por ejemplo, país, grandes finales. Yo puedo mencionar
recientemente, la final del año pasado, entre los de Santiago y los Indios de San Francisco de Macorís. O sea, una final que se fue a 7 partidos y que nosotros arbitramos 6 juegos de 7, algo que nunca en la vida en República Dominicana. Y eso es lo único que te da eso te da de orgullo de que hacen las cosas bien, de seguir adelante, tú ves. Entonces, esas mismas finales de aquí del país, a mí me emocionan mucho más que de un evento FIBA. Porque aquello te da renombre a nivel internacional, renombre a nivel nacional. Pero la gente que se vive, lo que no se disfruta en una final aquí en República Dominicana, eso no se puede mencionar. Profesor Mercedes, ¿usted podía explicar qué fue lo que pasó en La Vega? Que pudimos ver por un video que usted agregó a un fanático que entró a la cancha. Podemos ver qué ese fanático le gritó a usted y por qué quizá usted hizo ese acto. Mira, es una situación muy lamentable, de la cual no nos sentimos para nada orgullosos. Es algo que nunca debió pasar. Es un error, una carrera que no está bien. Y para la gran, nosotros nos reunimos después con el joven que tuvimos ese percance. Terminó con un apretón de manos, un abrazo, un discúlpame de mi parte. En fin, todo de forma que debió terminar arrepintiéndonos de lo que ocurrió, ¿no? Porque nunca debió ocurrir. No es más bien lo que él me dice, porque yo ni siquiera escucho bien lo que me dice. Es más bien una sorpresa. Yo regularmente con la cabeza abajo, tratando de evitar la mirada, el grito de alguien que está ahí. Entonces trato de bajar la cabeza para no llevarme a mi imagen de esos fanáticos que perdieron y que sienten que quizá uno lo perjudicó en el partido. Y lamentablemente cuando levanto la mirada me encuentro con el joven diciendo cosas y lo único que me pasó por la cabeza en ese instante era que él me iba a agredir y fue una reacción de medio segundo, ¿verdad? De medio segundo yo traté de defenderla, porque entendía que era una agresión de su parte y más en La Vega, ¿no? De esto no de La Vega ni mucho menos, pero lamentablemente en La Vega han sucedido tantas cosas en los últimos años que uno siempre está con ese nivel de tensión un poquito más alto de la cuenta. No hay confianza de los fanáticos en la calle, que siempre se llena después de un juego entre equipos, muchos fanáticos, que termina de una manera cerrada. Uno siempre está con esa adrenalina un poquito alta de la cuenta, que en la cancha, que en el Palacio, por ejemplo, están bastante lejos de los árbitros y uno siente esa adrenalina tan fuerte. Sí, fue más una reacción que otra cosa y de la cual nos arrepentimos muchísimo. Disculpas públicas al joven, le pedí disculpas como te decía. Y gracias a Dios todo terminó de la manera más adecuada posible y de que eso ni ocurra de nuevo conmigo ni con ningún otro árbitro, porque ese no es el mensaje que llevar. Y de hecho, nosotros fuimos sancionados por 3 meses. O sea, nosotros fuimos sancionados económicamente por una multa grandísima. Y nosotros afrontamos todo eso. Y era como te decía ahorita, nosotros somos somos muy duramente castigados cuando cometemos errores. Lo que pasa es que no tenemos por qué hacer público eso, pero están ahí. O sea, yo me perdí todo el resto del torneo de La Vega, que eso significó mínimo 10 partidos en mi caso, y esos 10 partidos, el módico precio que nos pagan a nosotros por juego de millones de pesos, una sanción económica que nos implementó la federación y la comisión técnica. En fin, las sanciones están ahí, nosotros las cumplimos a cabalidad, las que hay que poner para que los árbitros se alineen y simplemente la ejecutamos, pero no la hacemos pública, no hay necesidad de eso. Profesor, ¿usted no cree que era prudente hacerlo público, la sanción que a usted le indicaron? Porque había mucho revuelo entre las personas que decían, oye, pero al final no lo van a sancionar.
esto que aquello. Incluso luego que suspendieron al jugador norteamericano O.J. Mayo por una agresión que le hizo a un árbitro en San Cristóbal, la gente se preguntaba, ¿y Reinaldo? ¿Por qué no lo sancionan eso? ¿Ustedes no entendieron que era prudente quizás hacerlo público para que el pueblo entienda desde que no hay vaca sagrada? Sí, yo te entiendo tu parte, de verdad que la comprendo, pero era muy lógico que el hecho de que yo no volviera a participar del evento, algo así. Yo creo que es una política, yo creo que es una política que se ha mantenido así por muchos años, que se ha mantenido así prácticamente a todos los deportes. Por ejemplo, ahorita de las grandes ligas, de la NBA, de todos los eventos internacionales que ocurren en otros países, donde esas sanciones no se hacen públicas. Bueno, a mí no me hubiese molestado que hiciera pública porque yo como la única manera de conseguir un error es primero sabiendo y yo estoy claro de que cometimos un error. A mí no me pesaba, mira que te lo estoy diciendo con toda franqueza, la sanción que se ejecutó sobre mi persona, tú ves. Pero son políticas que tiene la Federación Técnica que como que se así en los diferentes países. Y bueno, yo simplemente acato eso, no me iba a ayudar a hacer la sanción públicamente, eso le pertenece a otro organismo. ¿Cuál es el torneo o la cancha más difícil ahora mismo en el país para que un árbitro pueda hacer su trabajo más tranquilo? Quizás por lo que los fanáticos, el improperio que le gritan, quizás por la poca seguridad. ¿Cuál es ahora mismo la cancha más difícil para trabajar? Mira, yo creo que sin duda alguna hay que mencionar a La Vega dentro de ese grupo. En los últimos años, la Romana se ha metido también en ese grupo de las canchas difíciles. San Cristóbal siempre ha sido una cancha y bueno, ¿qué otra te puedo decir así rapidito? Yo creo que esas tres están un poquito más arriba y después las otras un poquito más calmadas. Yo sí quiero resaltar una en específico, pero una en sentido contrario. Santiago Rodríguez. Yo dije hace un que yo no había visto en esta una cancha donde la gente sea más nada, donde la gente sea más educada, donde la gente sea más de que el torneo de Santiago Rodríguez. Y eso sí yo quiero resaltar. Yo no quiero resaltar las tres ciudades que lamentablemente tienen su disciplina bajo un rango. Yo Su quisiera resaltar a calentura. Santiago Rodríguez. Ojalá nosotros podamos... ¿Perdón? No, ¿Qué me no es que decía? son malos, son su calentura, calentura de los fanáticos, que quizás son un poco más Exacto, ardientes, calientes que otros. eso es así, eso es así. Pero quisiera resaltar que no Santiago Rodríguez, no, para mí ejemplar, ejemplar. Se comportan de una manera que yo no tendría con qué compararlos aquí en el que sí. Y yo los felicito por eso. ¿Qué no tolera Reinaldo de un jugador? O sea, hay gestos que usted deja pasar, usted mira para otro lado, quizás el juego está empezando, pero ¿qué gesto usted no tolera? No importa el jugador que sea, el juego que sea, el torneo que sea. La falta de respeto. O sea, es que nosotros los árbitros no les faltamos respeto a los jugadores, no les faltamos respeto a los árbitros. Entonces, la única herramienta de poder o de defensa que tiene un árbitro es un pito. Es muy injusto que uno tenga que recibir un hijo de tu llave sé qué cosa o una palabrota de esa que anda por ahí y uno que tenga que pitar una falta técnica. Eso es muy injusto. Hay que estar de este lado para entender. Pero eso es básicamente lo que yo no tolero, la falta de respeto. Y no porque yo me llame Reinaldo Mercedes, es porque la regla a mí me da la potestad para hacerlo y es clarísima la regla. Inclusive, nosotros somos más tolerantes de lo que la regla dice que hay que aplicar. Todas las gesticulaciones y todas las cosas que hacen los jugadores, como dice la regla aplicada, nosotros pitáramos sin dudas. Pero como te decía, nosotros manejamos mucho las situaciones. A veces una palmadita o un escuchar a un jugador que está fuera de sí en ese momento hace que bajen las tensiones y quizás no llegamos a la falta de respeto, ¿me explico? Entonces,
Uno trata de manejar las situaciones de esa manera, pero las faltas no son permitidas. Y estamos entre gente adulta, gente grande, eso no debiera ocurrir. ¿Cuál será el próximo Reinaldo Mercedes que tengamos ya, representándonos en aguas extranjeras? Que usted entienda. Un gran grupo de talento nacional, un gran grupo. Yo no quiero mencionar nombres, porque le podría faltar a uno que tiene algo de llegar y quizás un talento que ese sí puedo yo mencionar, pero el no mencionarlo puede hacer que quizás le baje la autoestima en vez de subírsela. Entonces, aquí hay mucho talento, lo que hay que trabajar y uno tiene que hacer su propio crítico, uno tiene que ser muy exigente de sí mismo. Eso es muy duro conmigo mismo, muy duro. Y yo aplico eso en la empresa que trabajo, en mi vida personal. O sea, yo no me tolero los errores. Yo soy muy exigente conmigo mismo y quizás por eso desarrollé el traje. Y por eso hoy en día que tiene muchísimos empleados y que tengo una gran responsabilidad como ingeniero industrial que soy. Pero, o sea, es que cada persona tiene que ponerse la vara un poquito alta, que ser exigente consigo mismo. Mira, ver el documental de Last Dance de Michael Jordan, o sea, ver cómo ese tipo se retaba a sí mismo cuando veía una oportunidad de alguien que le pudiera manchar o retar o marcar su rendimiento. Eso bueno todos en la vida. Y vamos a ser mejores árbitros, vamos a ser mejores jugadores, vamos a ser mejores entrenadores, vamos a ser mejor personas inclusive. Así lo veo yo. ¿Qué cosa usted quisiera que el árbitro dominicano cambie de raíz? Que ustedes quizás lo ven la mayoría de los árbitros y usted quizás lo hizo y luego lo arregló. ¿Qué usted quisiera que cambiara radicalmente el dominicano para crecer? Aprender a escuchar. Que tienen los entrenadores, los jugadores a nivel mundial. Y esta es una estadística que yo daba en el curso nacional que tuve con los entrenadores en febrero. Nosotros no escuchamos. Y es algo que yo aprendí con el tiempo, con la madurez, con los partidos arbitrales. Tenemos que escuchar un poquito más. Como te decía ahorita, la gran queja del entrenador mundial es que nosotros no los escuchamos. Profesor, tranquilo. No, vamos a hablar. Si estamos hablando de manera profesional, si estamos hablando de manera educada, óyeme, se dan conversaciones lindísimas que aportan muchísimo al juego. Y te voy a poner un grandísimo ejemplo que se me iba a pasar, que lo puse inclusive en el curso nacional De regreso, profesor. Qué bueno que hemos tenido bastantes temas para tratar, ¿no? Y que han sido interesantes. Pues sí, te comentaba básicamente el ejemplo que te decía y lo que tiene que ver con la tolerancia o la intolerancia y lo que tiene que ver con el respeto y la comunicación o la falta de respeto y la no comunicación en un partido. Como te decía, el año pasado sucedió algo que nunca había pasado en el país. Un árbitro que pita 6 partidos de 7 en una final súper dura y que obviamente arbitré 5 partidos de forma consecutiva. Del tercer partido hasta el séptimo no paramos. Eso no se debió sola y exclusivamente a que Reinaldo Mercedes hizo un gran trabajo en cada partido y simplemente se fue colocando ese árbitro hasta que terminó el evento. No solamente el éxito o el buen desempeño no tiene que ver con Reinaldo Mercedes. Yo quiero resaltar 2 personas que tienen muchísimo que ver en que esos partidos y esa final se desarrollaran de manera exitosa. Y uno de ellos es Melvin López y el otro es David. ¿Y por qué yo menciono a Melvin López y a David? Eran los entrenadores de estos equipos. Pero esos 2 señores se manejaron de una forma tan profesional, tan educada, tan a la altura con mi persona, que permitió que cada situación que se presentara en el partido simplemente era un conversatorio muy profesional y que llevaba a un buen fin de esa situación. O sea, es el éxito de los partidos y la relación árbitro-entrenador.
Si eso no ocurre, yo por más que quiera escuchar, si la persona no es receptiva y lo que quiere es discutir, o si yo no soy receptivo y lo que quiero es discutir o imponerme, vamos a tener situaciones dentro de la cancha. Entonces, estos dos señores, a los cuales yo de verdad le debo mucho respeto, se manejaron de una forma extremadamente profesional, extremadamente educada, ejemplar, que si eso es emulado por los demás entrenadores o por los demás jugadores y también por los demás árbitros, porque definitivamente ellos eran así porque ellos vieron en mí también la misma receptividad, el mismo trato que ellos me brindaban. Entonces, eso tiene que ser recíproco. Y si eso te decía, es difícil que tengamos falta técnica, es difícil que tengamos encontronazos, a menos no sean las famosas faltas técnicas ganadas, que son de entrenadores que quieren provocar una falta técnica para buscar una reacción del equipo. Eso es normal, eso se da. Y hay entrenadores que lo hacen y después me dicen, tú sabes, viejito, que eso fue para yo levantar el ánimo. ¿Vale? Si yo no, aquí no te preocupes, o sea, pero hay esa cotidianidad, esa empatía con el entrenador árbitro, que si no se da, lamentablemente, ni yo hubiese pisado los 6 partidos que arbitré, ni nada por el estilo. Entonces, ahí es que está el éxito de todo eso. Profesor, en el bloque pasado tocamos un tema de que usted decía que básicamente al árbitro dominicano o a nivel mundial, usted quisiera que sus colegas escucharan un poquito más al jugador, al coach. De manera personal, eso es algo muy incómodo, que quizás te piten algo y tú quieres que el profesor te explique realmente qué fue lo que él vio. Y hay árbitros que tú no le puedes ni siquiera decirle, profesor, un momento, no hable conmigo, ya yo pité, pero no es que usted va a cambiar a jugar, simplemente explíqueme qué fue lo que usted vio que yo no pude ver. Y hay árbitros realmente que no se le puede dirigir la palabra, que ellos de una vez te dicen, óyeme, no venga para acá que no quiero hablar contigo. Sí, eso es una gran debilidad. Es una gran debilidad que tenemos y que si alguna esperanza tenemos es que la estamos trabajando. Tú ves, o sea, sabemos que existe, sabemos cómo trabajarla y la estamos llevando a todo el pleno arbitral a nivel nacional. La estamos comunicando, estamos siendo muy estrictos, estamos sancionando árbitros cuando se ve en la cancha ese querer imponer una situación sin que haya una comunicación, sin que haya una profesionalidad. O sea, todo eso lo estamos haciendo. Como te decía, esto no va a ocurrir una noche en la mañana, esto es un proceso, pero no estamos dejando de trabajar en eso, que te quede a ti y a todos nuestros seguidores bastante claro. ¿Qué tan cerca estuvo Reinaldo Mercedes de arbitrar en Norteamérica? En SAA, NBA. ¿Qué tan cerca estuvo de ese proceso? Mira, yo diría que bastante cerca. A mí me faltó un poquito de coraje. De arriesgarme, de lanzarme. Yo en el año 2007, por ejemplo, fui a un campamento de árbitros de NBA. Allí me fue bastante bien. Prácticamente a mí me ofrecieron que podían incluirme a la Liga de Desarrollo de Árbitros de la NBA, pero tenía que mudarme a los Estados Unidos. Tenía que allí desarrollar esa carrera como árbitro de la Liga de Desarrollo, durar 3, 4, 5 años en esa liga y después dar el paso a la NBA. Bueno, ser seleccionado, no solo pasarse los 4 años allí, ya de hecho está en la liga, no es así, o sea, hay que ser seleccionado. Hay un montón de árbitros que hay en Estados Unidos. ¿Qué pasa? En aquel tiempo, como ahora, yo era gerente de una empresa de zonas francas, estaba recién casado, tenía una niña pequeña, y te digo pequeña de aproximadamente 1 año, meses. Yo veía tan difícil yo desprenderme de mi profesión, de mi trabajo, un buen trabajo, de mi familia, e irme a aventurar a Estados Unidos, que definitivamente no lo vi como una posibilidad. Después pasó lo mismo en el año 2009, fui a un campamento de árbitros de NCAA, ahí ya casi estaba mucho más seguro el tema de yo comenzar, iba a comenzar inclusive en la Liga 2 de la NCAA, ni siquiera la liga principal, o sea, eso es un proceso, por más que tenga ese currículum, esa expertise de nivel internacional, o sea, eso allí no cuenta, eres uno más.
pesó mucho la familia, pesó mucho el trabajo, pesó mucho el miedo de que me vaya mal, de que no me acostumbre, de que el dinero no me alcance, de que dónde voy a vivir, de que, en fin, un montón de cosas, hermano, mire que no es fácil dependerse de ellas. Si yo no hubiese tenido oportunidades aquí, no hubiese tenido quizá un buen trabajo, ni ninguna familia que dependa de mí, quizás por otro gallo hubiese cantado, pero fue era muy difícil para mí tomar la decisión. Bien. Profesor, realmente un árbitro dominicano vive bien, vive estable, o sea, puede vivir de lo que es el arbitraje tranquilamente. Sí, 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 hay muchos árbitros en las grandes provincias, vamos a decir, Santo Domingo, Santiago, que viven exclusivamente del arbitraje y les va bien. Este, yo lo veo como un excelente segundo trabajo. Un excelente segundo trabajo. Primero porque es un buen ingreso anual. Segundo, porque lo puedes hacer en un horario que no necesariamente interceda en una labor normal de trabajo de un 8 a 6, de qué sé yo, un 7 y media, 5 y media, no sé, dependiendo de la empresa en que labores. Entonces es un gran segundo trabajo. Yo diría que el mejor segundo trabajo que puede existir en el país. Así yo lo vería y así yo lo ejecutaría. Ahora, si nosotros tuviéramos una liga, como la Liga de Argentina, como la Liga de México, como la Liga de Brasil, que duran 7, 8 meses, yo te puedo asegurar que el 85-90% de nuestros árbitros vivirían totalmente el arbitraje, como de hecho es en esos países que viven totalmente de eso, porque tienen buenos ingresos y es un trabajo hasta cierto punto cómodo, o sea, tienes todo el día para hacer cuantas cosas quieras y simplemente le dedicas 4 o 5 horas en la noche, quizás un poco de preparación física durante el día. Es decir, además te encanta eso, te paga por hacer lo que te gusta, un jugador de baloncesto, un jugador de béisbol. En fin, así sería. Pero yo no lo tomaría particularmente como un trabajo único en las condiciones de hoy día. O sea, para yo tomarlo así, tendría, como te decía, que haber una liga de 7, 8 meses, que ojalá, caramba, mis ojos lo puedan ver, que la Liga Nacional pueda descollar y pueda abrirse paso 5 o 6 meses durante el año, sería espectacular. En algún momento de su carrera le ha tocado pitarle una jugada o un refuerzo norteamericano que él cree que usted no sabe inglés o no lo va a entender y él grita un improperio y usted lo sorprende con una técnica y le dice, sí, yo te escuché, eso es lo que tú me dijiste. Eso pasa constantemente. Eso pasa constantemente. O sea, me río porque tan cerca como el torneo del distrito, Me eh, imagino. ahora hace apenas, qué sé yo, un par de meses atrás, ¿verdad? Antes de la situación esta, si mal no recuerdo, el refuerzo de San Carlos, el Moreno Alto, que estaba con ellos. Tenía el Dijo, cabello, el afro. sí, dijo un par de cosas en inglés y yo le digo, yo te entendí perfectamente lo que tú dijiste. Y como que se sorprendió y después me dijo, bueno, a mí no me interesa, pues también no te interesa, pues te voy a pintar un técnico. Y le pinté su técnico, ¿entiendes? Pero eso pasa muy normal, eso pasa constantemente. ¿Qué usted entiende que nos falta como país a nivel de baloncesto para dar el siguiente paso, profesor? Cuando hablamos el juego, los árbitros, las instalaciones, ¿qué tú crees que nos falta ya para dar ese paso ya, que nos vean como una potencia realmente? Mira, aquí lo que falta es un poquito de apoyo de las entidades empresariales o gubernamentales. Eh, yo te puedo poner el ejemplo de países como Brasil, México, Argentina, que tienen largos torneos de varios meses. En Argentina la liga dura casi 10 meses, incluyendo la final. Es una locura, dura más que la NBA. Pero esos países, los equipos de las ciudades son como si fueran los patrimonios de esas ciudades. O sea, lo agarra el gobernador, o lo agarra el alcalde de la ciudad, las empresas principales. Y mira que te estoy hablando de canchas en Argentina, súper pequeñas, sin aires acondicionados, o sea, sin grandes estructuras, ¿eh? O sea, no te estoy hablando, pero para nada de lo que se ve, por ejemplo, en Puerto Rico, que la cancha de un barrio cualquiera puede ser que tenga aire acondicionado. En Argentina no se ve eso. En Argentina se puede contar con esa mano la cancha que tienen ahí. Wow, es un buen dato, profesor. Sí, increíble, es así. Y igualmente pasa en Brasil, una potencia a nivel mundial. La mayoría de esas canchas, de esos equipos de Liga Nacional, son canchas pequeñitas de 2.000, 2.500 fanáticos, sin aire acondicionado.
muy normal a la que tú ves aquí, como La Vega, como San Francisco de Macorís, como Puerto Plata, como, o sea, ese tipo de polideportivo así, exactamente iguales. O sea, Santiago y el distrito están a otro nivel con la mayoría de las canchas que se ven en esos países. Pero como te decía, esos equipos tienen el apoyo, son apadrinados por esa provincia, eh, le dan todos los recursos posibles para que se haga el evento. Me imagino que se manejan de manera muy pulcra, la tuve, para que reciban ese apoyo. Y definitivamente ahí está el éxito. O sea, cuando nosotros tengamos en la Liga Nacional, en vez de 8 o 12 equipos que se pueden hacer, que aparezcan 4 ciudades más que soporten el nivel económico de esos equipos, como por ejemplo Moca, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, que de hecho tenía su equipo. Yo diría que quizás mismo Santiago Rodríguez puede quizás tener una franquicia, o Higüey, que lo ha hecho muy bien cuando el equipo de la Romana va a Higüey. En fin, hay ciudades que pueden hacer sus equipos. Ahora, si no tienen el apoyo, lamentablemente, del gobierno, de las empresas, no hay manera de afrontar el peso económico que tiene un equipo ahora mismo en la Liga Nacional. Pero ese es el éxito. Si nosotros llegamos a tener una liga de 7, 8 meses, aquí nosotros vamos a desarrollar jugadores a otro nivel, a otro nivel. ¿Lo sorprendió realmente a usted la buena actuación que tuvo el equipo dominicano en el Mundial, en el pasado Mundial de No, Baloncesto? no, para nada, para nada. Lo primero es que Néstor Che García es un magnífico entrenador. O sea, el Che al que no le saca el 200% no está vivo. O sea, es un tipo que se te mete dentro y te saca lo que no tiene dentro. O sea, yo lo admiro muchísimo, le he arbitrado en muchísimos eventos a él. Es un tipo extremadamente educado. Yo en mi vida vi que le pitaran una falta técnica y te trata con una educación que te pasa. O sea, que el hecho de que tú lo veas así, tú mismo dices, ¿cómo yo puedo ofender a este tipo? ¿Cómo yo puedo levantarle la voz? ¿Cómo yo puedo? O sea, es que no hay manera. Te pone una pared ahí enfrente de educación, de disciplina, que terminas respetándolo de una manera increíble. Entonces, ese tipo le saca el 100 a los equipos. Y lo mismo puedo decir de Orlando, cuando dirigió el Mundial de 2014, ni hablar de Calipari, un tipo fuera de liga en cuanto a entrenar. Melvin hizo un grandísimo trabajo. Lo que pasa los clientes nuestros es lo que pasa con el famoso refrán de que nadie es profeta en su tierra. Y, y, y eso pesa mucho, eso pesa mucho. Pero el conocimiento está. Es muy bueno que hayan tenido ese roce internacional con el Che García. Yo creo que fue un aprendizaje para Melvin, para David, para todo el que estuvo ahí, para Maíta. Porque ese roce ayuda, o sea, eso es lo que ha hecho que quizás mi persona y otros árbitros internacionales nos hayamos podido desarrollar un poquito más. Ese roce internacional, ese ver otros jugadores de otro nivel, ese ir a otros eventos internacionales o a otros torneos de otros países como Puerto Rico, que arbitré durante 6 años de manera interrumpida, Venezuela por 7 años, México 3, 4 años en sí. En fin, eso te da un roce y te llega a desarrollar una serie de habilidades que si estos muchachos, lo digo muchachos por confianza, ¿no? Melvin López, David, Maíta, ese grupo de entrenadores con gran talento, lo siguen haciendo. Vamos a tener, primero, grandes entrenadores en el país. Y segundo, vamos a tener grandes jugadores que no van a ver la necesidad de irse fuera a desarrollar su juego. Pero van a tener aquí un torneo grande también y grandes entrenadores que los enseñen. Profesor, ¿cuál es más difícil de pitarle? ¿El novato que va subiendo con toda la cualidad de toda la proyección? ¿El jugador que está en su prime, que entiende que hay que aguantarle todo porque está en su prime? ¿O el veterano que ya va de capa caída, que fue muy bueno y que entiende que hay que sobreprotegerlo porque tuvo una gran carrera? ¿Cuáles otros elementos son más difíciles de llamarle una falta o de pitarle? Yo diría que los últimos dos, y quizás me inclino un poquito más por los jugadores que están en su prime. Es un poquito complicado a veces, hay jugadores que fueron muy fuertes en su forma de ser tratados, ¿no? Dentro de la cancha. Pero sin duda, o sea, hablando contigo, estoy pensando, en mi cabeza llegan jugadores a la cabeza, obviamente no vamos a tratar ese tema.
Pero, pero sí, esa parte ahí de cuando estoy en mi prime, de cuando gano este torneo, gano el otro y soy el que levanta a los fanáticos de los asientos, etcétera, etcétera. O sea, no con todos, ¿eh? O sea, es un grupito muy, muy mínimo, yo diría. Siempre esperan un poquito más del árbitro en cuanto a su desempeño y también quizás un poquito más en que o lo sobreprotejan o ese tipo de cosas, tú sabes. El jugador norteamericano que viene al país a reforzar, mira al árbitro dominicano por encima del hombro, o sea, lo menosprecia. O sea, a usted le ha tocado trabajar con jugadores que vienen aquí a reforzar y luego se lo topa en otro torneo. La forma de ellos comportarse. Cuando llegan aquí es diferente. Lo miran de otra forma, hacen un objeto que fuera del país no lo hacen. Ocurre eso. No, de verdad que no, no lo he notado. En mi caso, bueno, en mi caso muy particular, como te decía, yo duré muchos años trabajando en la Liga de Puerto Rico, la Liga de Venezuela, la Liga de México. Iba constantemente a Brasil, Argentina a pitar partidos de FIBA. Y eso te hace que los jugadores te conozcan. Entonces, cuando esos jugadores te conocen, y te ven en una cancha y obviamente ellos entienden que tú haces un buen partido, como te decía, lo de la presencia al inicio, ya de ahí ya tú llevas un punto ganado, ya de ahí tú llevas un plus con esos jugadores. Entonces en mi caso ha sido todo lo contrario, o sea, regularmente esos jugadores cuando me encuentro en cancha, lo que hace es que me da la mano, me saludan y ya te recuerdo de tal torneo, tú sabes, entonces es un plus a favor. Yo no creo que los jugadores norteamericanos se sientan que están por encima de la liga, no para nada. Al contrario, o sea, nosotros hemos tenido grandes ejemplos aquí en la Liga Nacional, donde casi la mayoría de las estrellas, los jugadores protagonistas son dominicanos. Los jugadores internacionales vienen siendo un complemento de esos jugadores dominicanos. ¿Tú ves? Entonces, no lo veo así, de verdad. Si usted pudiera tomar alguna medida o alguna sanción con estos fanáticos que lanzan botella a la cancha, que dañan los eventos, que vocean improperios, ¿qué medida tomaría usted con ese tipo de fanáticos que hasta ahora, 2020, en este país, no existe una sanción real para esos fanáticos indecentes que van a dañar los eventos, porque lo van a dañar realmente? Mira, hay muchas cosas que hacer en ese sentido, muchas cosas que hacer. Yo siempre recuerdo con mucho placer el general Lugo y Lugo. Tú seguro sabes saber a quién me refiero. Claro, claro. El Que, carrero que, del Palacio. exactamente, que tuvo muchos años dirigiendo la seguridad del palacio. Y ese señor había que ver el ímpetu que tenía, no de maltratar a la gente, ni de pisotear a nadie, ni mucho menos, pero era un tipo que se mantenía, yo no sé con qué ánimo de verdad tenía ese señor. Dios me lo proteja donde quiera que esté, porque es un gran ser humano. O sea, pasarse en los dos partidos, la cantidad de juegos que fuera, caminando por todo el palacio, una gente que tuviera un pie levantado, mi amigo, baja el pie, o sea, Sí, o usted estén tranquilo. Una cosa increíble. Y ese señor mantuvo una disciplina en un momento que el Palacio de Deportes de la capital era una locura y se arregló el evento, o sea, se mantuvo la disciplina. No es que vamos a ser santos, no es que vamos a ir a un juego y todo el mundo va a estar, señor, no, eso no va a pasar. Pero había yo no lo puedo llamar temor, había una conciencia, se creó una conciencia de que si hacíamos algo malo se iba a penalizar, o sea, ese factor en consecuencia, ¿verdad? De los mal hechos perjudicarlo. Muchas veces nosotros en los eventos de los diferentes países, lo que hacemos es que tomamos acciones correctivas, no preventivas. Se armó un desorden, se armó un lío y venimos entonces después queremos revisar todo el que entra, queremos prohibir la botella plástica, queremos prohibir, qué sé yo, un montón de cosas queremos prohibir. Ponemos seguridad, pero eso es una acción correctiva, no preventiva. Eso debemos hacerlo antes que comiencen los torneos. Por ejemplo, La Vega hace 2 años contrató un general de la Liga. Y ese señor, por muchísimas medidas que nosotros le sugerimos, implementó en el evento, por ejemplo, que no se vendiera nada en vasos cerrados. Todos vasos sin tapas y todo lo que tú querías te lo echaban ahí. O sea, ya tú le estás quitando a los fanáticos la herramienta de que en una rabieta tenga algo que tirar a la cancha. Exacto. No va a tirar un vaso abierto. El primero que te mojas eres tú, si lo intentas hacer, ¿me explico? Entonces, Exacto.
Pues hay una serie de cosas que se pueden hacer en los eventos de seguridad que ayudan a los eventos. Y lo que pasa es que lamentablemente lo hacemos después de, no antes, porque nos sale más costoso, porque vamos a esperar a ver qué pasa, porque todavía no tenemos dinero, que hay que esperar que no sé, que hayan 10 partidos, que haya entrado gente, que tengamos dinero ahí de donde sacar y contratar 10 seguridad más. Pero ¿qué pasa? Que regularmente en esos 10 partidos que estamos esperando se nos arma el lío y se nos daña el evento. Profesor, usted sabe que hay jugadores que quizás le dan una falta y ellos por buscar que le llamen esa falta, quizás le ponen un poquito más de teatro. Y si son figuras, provocan al que el fanático se exalte, que el juego puede estar bien y quizás de ahí para adelante el juego tome otro tono, porque esa figura, para que le piten el foul, le pone un poquito más. ¿Usted le ha tocado ese escenario que usted le dice al jugador, oye, fulano, va a dañar el juego, también que estamos, tú sabes que no te dieron? ¿Le ha tocado ese escenario a usted? No, no quizás con ese lenguaje, pero sí, se lo decimos, se lo decimos. O sea, yo básicamente uso mucho la palabra no me ayudes. Ahí. Sí, porque ellos creen que me están ayudando y no me están ayudando. Yo digo, no, no me ayudes, papá, ¿qué pasa? Ya nos conocemos, por ejemplo. O sea, hay jugadores que le encanta hacer flop. Y no solo flop defensivo, sino flop ofensivo. Antes el flop defensivo era lo normal, el tipo que se tiraba para ganar una falta ofensiva. Ahora es el que va haciendo, como que lo va matando, como va driblando para que le cante el juego de defensa. Ese es el flop ofensivo. Lo usa más que nunca. Hemos ido trabajando en esto muchísimo y hemos mejorado en el sentido de que los jugadores se cohiben un poquito más de hacerlo porque saben que son penalizados con falta técnica ahora mismo según el reglamento. Pero también es importante que nosotros comencemos a educar a los jugadores. ¿En qué sentido? Bueno, en que se ocurra una primera vez, en la primera oportunidad de pelota muerta, reloj detenido, o que tengamos cerca a ese jugador, hacerle saber lo que esos jugadores están de manera incorrecta para evitar que ocurra más adelante. Eso es arbitraje preventivo y nosotros debemos utilizar eso. O sea, entrar a una cancha, penalizar lo que ocurra, no es arbitraje 100%. Hay que tratar de prevenir la mayor cantidad de cosas. Bueno, profesor Reinaldo Mercedes, creo que los fanáticos están más que satisfechos. Yo le prometí que íbamos a dar alrededor de 40 minutos. Tenemos 1 hora y 30. Creo que hemos tocado todos los puntos importantes hasta ahora. Yo quisiera, como es de costumbre, que siempre tomamos 2 o 3 preguntas desde el público para ver qué dicen los fanáticos, qué quisieran preguntarle al profesor Mercedes. Dice el Eddie Meléndez, su amiga el Eddie, que por él realmente fue que usted llegó aquí a la mesa de la vecina. Él pregunta si al árbitro dominicano se le hace doping. Sí, claro. Oh, sí, por supuesto. De hecho, nosotros, por ejemplo, aquí hay varias asociaciones de árbitros que exigen el doping para ingresar un árbitro a la asociación. O sea, aquí en Santiago, por ejemplo, te puedo decir que para que un nuevo miembro sea aceptado en la asociación de árbitros, hay que hacer un prueba de doping. Simple. Y en Santiago y en la capital, cada vez que se hace la prueba doping en los partidos, que por ejemplo tú ves que un domingo le llaman a refuerzo del equipo, al jugador X del equipo, van los árbitros. Vamos los árbitros. Yo recuerdo que aquí en Santiago, hace unos años atrás, me tocó otro domingo corrido, porque esos 3 domingos era que estaban haciendo la prueba doping. A mí me tocó arbitrar esos domingos y me hicieron la prueba 3 veces. O sea, sí, sí, nosotros somos, corremos con los mismos riesgos y las mismas exigencias que los jugadores y los entrenadores. Eso es así. Profesor, ¿a usted le llama la atención esos juegos importantes, esos juegos grandes? Que si usted tiene la oportunidad, usted dice, yo voy a ir para ese juego. No, no, Sí, ese juego es mío. y sí, es que ese es el premio que tiene cada árbitro, estar en el juego grande, estar en el juego importante. Por eso yo te mencionaba ahorita que mi mayor placer en la vida ha sido las finales que yo he arbitrado en los diferentes eventos internacionales y aquí nacionales. O sea, eso es lo más gratificante que se lleva un árbitro. No es el dinero para nada, es estar allí. Y obviamente pedirle a Dios que las cosas se hagan bien, tú sabes, pero eso no tiene precio. Estar allí no tiene precio. Pide eso, no tiene precio. ¿Hay algún árbitro que al principio de su carrera usted lo seguía, que usted lo admiraba, que usted trataba de imitar cuando usted iba empezando a dar sus primeros pasos? Sí, claro, sí, claro. José Lapé, de la capital. Hola, Pai.
Claro, o sea, era el árbitro referente de República Dominicana en ese momento. De hecho, me regaló mi primera camiseta arbitral. Wow. Eh, sí, 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 me la regaló él. Y también árbitros de aquí de Santiago, muy buenos en aquellos tiempos. O sea, hay un montón, hay un montón. Pero obviamente José Lapé siempre fue como el norte a seguir. Hipólito Torres aquí en Santiago, que era otro árbitro internacional que estaba prácticamente a la par de José Lapé en ese momento. Eh, Siempre fueron los nortes a seguir. Uno tomaba un poquito de esto, un poquito de aquel, y iba como haciendo un híbrido ahí de lo que uno podía llegar a hacer, y ya después uno se va trillando el camino, pero uno siempre tiene a alguien aquí. Siempre. Por aquí pregunta Liga Alvejense, el Flaco un Boy, Méndez, que qué usted piensa de la proyección de los árbitros Víctor Pérez y Ever Jiménez. Bueno, esos son dos de los muchachos que yo me reservé los nombres ahorita por no pecar de que se me quedara alguno, de que tienen un gran talento. Son dos árbitros con grandes proyecciones, con una presencia en cancha y son jóvenes, tienen un gran deseo de superarse. Y yo sé que van a ser los futuros árbitros elite aquí del país en los próximos años. Eso es así. Bien, por aquí pregunta Jan Santana, que si alguna vez lo han intentado sobornar a usted. No, de verdad que no. Mira, hay gente que tiene la idiosincrasia, yo no diría que idiosincrasia, la creencia de que eso pasa aquí en el país. Y yo tengo 25 años que comencé a arbitrar. 25, no que sea muy bien, que empecé con 43. Y de verdad que nunca en mi vida ha aparecido alguien que se atreva a decirme a mí, profesor, mire, aquí hay tanto para este juego, o sea, pero ni de broma, ¿eh? O sea, yo no sé si eso llegaba a pasar en los años 80, los años 70, no lo sé. Y no lo creo. Es que es muy difícil, es que, es que yo no tengo preso, hermano. Es que si tú, y no quiero pecar de inmodesto, es que si tú ves cómo uno vive, lo que uno pueda tener, el trabajo que uno tiene, todas esas cosas, el valor de Reinaldo Mercedes como árbitro es incalculable. O sea, que yo no lo pondría precio. Porque es que eso primero mataría mi carrera como árbitro. Y para que mate mi carrera como árbitro, tiene que ser una cantidad de dinero que yo diga que no voy a trabajar en toda mi vida. Entonces, eso no lo vale un juego. Y quizás por eso mismo se evitan mencionarlo o comentarlo. Te digo que en 25 años yo ni siquiera he escuchado este tipo de cosas. Bien, seguimos con la pregunta del público. Dicen por aquí, el mejor árbitro dominicano, orgullo del Cibao. Gracias, gracias. Yo no me merezco tanto, así que Vamos a ver. Profesor, yo sé que es muy difícil que usted mencione nombre, casi imposible, pero voy a hacer el intento como quiera, porque si no hago la pregunta voy a sentir que no hicimos la entrevista. Podemos sacar un quinteto de jugadores que es una delicia trabajar con ellos, que nunca se quejan, nunca tiran un dicho, todo, si le pitan bien, bien, si le pitan mal, mal. Podemos hacer un top 5, profesor, dentro de lo que cabe, que yo sé que sí, esto sí, está sí. fuera de, está De fuera esa, de de ese rango, de ese catálogo, sí. Ahí yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que yo no sé si me llegan 5 nombres a la cabeza así rápido, pero yo te puedo mencionar varios jugadores que para mí son una dama dentro de la cancha. Que una son, chulería trabajar con ellos. no, oye, me son la gente más decente, más educada, que siempre mi oído va a estar ahí para lo que quieran decirme. Franklin Wester era un tipo, bueno, le decían el duende, un mudo, o sea, el tipo no hablaba nada. El Un duende. caballero, el tipo no te miraba, pero ni mal siquiera, o sea, una cosa impresionante. Eh, Otro jugador quizá de esa época, así que me llega a la mente, es Duquela, ¿cómo se llama? El hijo de Siri, ahora es entrenador. Sí, no recuerdo el nombre ahora. Martín no, wow, se me fue el nombre, que me excuse No es a Duquela. Carlos tampoco. No recuerdo el nombre ahora.
Pero ese muchacho como jugador era un caballero. Otro reciente que todavía está activo, que es de los jugadores más disciplinados que yo he arbitrado, Luis Flores. Luis Flores es fuera de liga, hermano, fuera de liga. Luis Flores es uno de los tipos más caballerosos que yo he podido conocer en una cancha de baloncesto. Y tengo 20 años conociéndolo, porque estuvimos juntos desde el 2001, que fuimos a Saitama, a Japón, al Mundial de Sub-22. Allí nos hicimos amigos y el tipo, desde ese entonces hasta hoy, para mí ha sido la misma persona. O sea, un trato afable, un tipo muy chévere, un caballero ante la cancha, tremendo, tremendo. Que me acuerdo de más así, que tengan, es que esos tipos están a otro nivel. O sea, no me llega nadie más hacia la cabeza con ese perfil tan alto de disciplina. Bueno, te lo voy a deber los otros dos. Por aquí menciona a Rainer Moquete, si cabe en el top 5 de los jugadores disciplinados. Rainer es tremendo, tremendo muchacho, tremenda persona. Y lo mejor que tienen esos muchachos es que pasa el partido y son amigos tuyos. O sea, no se llevan lo que pueda pasar, lo que pudo haber pasado en una cancha, no se lo llevan fuera de la cancha. O sea, son gente que tú, los dos hermanos, ¿no? Los dos hermanos, son tremendos, tremendos muchachos, o sea, muy decentes. Como te decía, tú los ves fuera de la cancha y te dan un abrazo. Profesor, ¿cómo está usted? O sea, son gente tan chévere que tú se gana la confianza y la amistad de uno como árbitro. Ellos dos, sin duda, son dos muchachos tremendamente ejemplares. Eulis Bay también nos mencionan por aquí, que se puede mencionarlo en ese top Luis 5, Vázquez si es cabe. tremendo caballero. Es del tipo de gente que un jugador de su equipo va a protestar al árbitro y él lo manda a callar. O sea, a ese nivel es Luis Vázquez. O sea, Wow. no me hable con los árbitros, no me discuta con los árbitros. O sea, a ese nivel es un tipo sumamente protector, pro árbitro. Son gente con un nivel de educación muy alto. Es lo que te digo, si la memoria me falla, pero hay un montón de ellos que realmente son grandes personas. Y está el otro grupo, que son los más difíciles, que te puedo mencionar un par de ellos ya retirados, obviamente, para no pecar de imprudente, que de hecho, te voy a mencionar tres, que eran muy difíciles en su momento, y jugadores que fueron dominantes en el país, pero a grandes rasgos. Y tienen algo en común los tres, y es que fuera de la cancha son hermanos míos. Hermanos. O sea, te estoy hablando de tipos que yo me encuentro en un supermercado o en una cancha y es un abrazo, y cómo tú estás, y cómo está la familia, y qué hay de nuevo, o sea, una familiaridad increíble, pero que dentro de la cancha tenían su carácter y eran difíciles de manejar, o sea, y eran jugadores de alto perfil en el país. Uno de ellos es mi hermano Marlon Martínez, El rey. el rey, mi amigo y mi hermano, pero era difícil, Marlon, era difícil. Y nosotros a veces nos juntamos y hacemos esas anécdotas y esas cosas, pero tremendo tipo por la cancha, Marlon. El otro, Hansel Salvador, Kikima. Kiki. Kikima me ve y me abraza, papá. Kikima me ve y me brinca. O sea, es un tipo bastante chévere, pero yo recuerdo que ese prime de Kikima a mediados de la década del 2000, 2010 por ahí, 2008, o sea, que Kikima iba a todos los torneos y prácticamente lo destrozaba. Era difícil, Kikima era muy difícil como jugador. Y obviamente el eterno capitán, Ay, el también, Jack. sí, jugadores muy difíciles de tratar, pero como te decía, somos grandes amigos, fuera de la cancha nos llevamos muy bien. Bueno, el otro día estaba hablando inclusive con Jack por Instagram. Y tenemos una bonita amistad, somos amigos, son gente que no guardan rencor, son gente que no llevan nada, como te decía, que haya pasado en una cancha afuera, nada por el estilo, o sea, nada por el estilo, son gente que tiene un gran corazón. Profesor, del quinteto que sacamos de los jugadores que son una dama dentro de la cancha, hay que ponerle un coach a ese equipo, que no le pusimos. Ese coach que todo lo ve bien, toda la jugada la encuentra bien y siempre está acorde a lo que el árbitro pita o tiene percepción de la jugada. Esa va a estar un poquito difícil.
Eso está un poquito difícil, porque es que todos al final de cuentas sacan algo de abajo, ¿no? Para justificar alguna situación o para crear una situación, para levantar el equipo. Wow, disciplinado. Bueno, yo tendría que elegir uno quizás internacional y de aquí no. Yo pondría a Chega así en este grupo. Mire, y es algo contradictorio, un hombre tan energético, tan emotivo, tan expresivo. Sí, poner con los jugadores, eso. O sea, O tú tienes sea, que sacarlo de la cancha, pero es porque le está exigiendo a los jugadores, no porque se está metiendo a pelear con los árbitros, para nada. ok. Néstor García. Hay que poner un coach también a ese equipo, de lo quizás ahí se la puso un poco difícil ahí. No es para nada difícil, pero caramba, a veces, ojalá y no malinterpreten esta charla que ha sido bastante amena. Y, y simplemente esto se vea, ¿verdad? Como un comentario, una experiencia vivida, pero yo creo que el dirigente de ese equipo tiene que ser Fernando Teruel. Y el profesor Teruel. Que te voy a decir una cosa, Teruel, ¿eh? Teruel tiene que ser la persona más educada que existe fuera de una cancha. Wow. O sea, te estoy hablando de una persona que te ve en un restaurante, a veces se sienta contigo y profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Y te presenta con quién anda y te pone un tema, pero tiene su personalidad dentro de la cancha y esa era su forma de querer lograr ese extra de los jugadores, de los árbitros o de querer lograr una pequeña ventaja, porque se vale que tú quieras lograr una ventaja de un árbitro para poner a tu equipo en una mejor posición. Pero que te decía, todos tienen en común esto, de fuera de la cancha, grandes personas, grandes seres humanos con tremenda educación. Dentro de la cancha, muy complicados, muy fuertes de dirigir, pero nada que haya llegado tampoco a la pena del río, ni mucho menos. O sea, eh, situaciones que pasan. Profesor, ¿y existe ese elemento que luego del juego, luego del campeonato, se ven en la calle y él todavía le dice, óyeme, esa falta, no, de verdad no debiste pitármela, esa técnica no me gustó? Todavía, o sea, existe ese elemento que llevan el trabajo a lo personal. No, pero no de mala manera, ¿eh? No de mala manera. Nunca a mí me ha pasado, de mala manera no. Con jugadores, entrenadores, nunca en mi vida. Nunca. De checha sí. O sea, concha, Reinaldo, ¿tú te acuerdas tal foul, tal cosa? Wow, me mataste ese día, que sé qué, tú. O sea, pero muy afablemente. Y uno que hace que se ríe, comparte. Qué sé yo, le dice, no, mire, yo creo que no fue así, y hablamos de ese tema. Pero nada de manera eh, desagradable ni haciendo una exigencia, no. Por lo menos yo no lo he vivido nunca con ningún jugador ni ningún entrenador, para nada. ¿Alguna vez el profesor Reinaldo Mercedes en algún evento ha temido por su vida? Que el juego no ha terminado y usted está tenso, usted dice, bueno, aquí se puede haber un problema, yo realmente estoy medio incómodo. ¿Ha estado en esa situación el profesor? No, por mi vida no, pero sí por temor a una agresión o a que un grupo de fanáticos te agreda, sí, un montón de veces. O sea, yo te puedo decir que yo tuve partidos que de la cancha salí hora y media después que se fue todo el mundo. Y cuando estábamos seguros que no había nadie cerca también por ahí. O que te sacaron de la cancha escoltado toda la ciudad hasta la autopista, por ejemplo. Eso es muy común aquí, muy común. Ya lo vemos nosotros como algo normal, pero pasa mucho, pasa mucho. Por aquí me dicen los fanáticos que si Manuel Guzmán no cabe en ese quinteto de jugadores cascarrabia y que fuera de la cancha son otra cosa, pero dentro de la cancha son un poquito difíciles. Lo que pasa es que yo mencioné jugadores inactivos. No me Ah, ok, quise, ok, ok. no Pues, me quise disculpe, meter en disculpe. jugadores No, activos. no, no queremos, Pero, es una, pero Manuel es mi una, hermano, ¿viste? Manuel es mi hermano de sangre prácticamente. discúlpeme, ¿verdad? Que no podemos romper la ética de su profesión. Señores, yo creo que ya debo dejar tranquilo el profesor. 1 hora y 50 minutos. Wow. Tantas cosas para. Profesor, algo personal. Yo lo vi rapidito en el torneo de Cancino. Usted estaba evaluando unos árbitros. ¿Cómo se evalúan unos árbitros? Las jugadas que fallan, el respeto que implantan. ¿Cómo se evalúa un árbitro? ¿Qué usted estaba evaluando? ¿Qué usted estaba buscando en ese torneo de Cancino, evaluando a esos árbitros? Mira, eso es un buen punto que trataste y eso es parte de las evaluaciones que nosotros hacemos cada 2 años. Ese fue el curso nacional de enero. Nosotros aprovechamos el torneo de Cancino, un torneo con un gran nivel,
muy bien organizado, muy bonito, a mí me encantó, para que los árbitros que iban a ser, o mejor dicho, eran aspirantes a categoría nacional, eran árbitros regionales, eran unos 12 árbitros, pudieran evaluarse en un torneo de verdad, en un torneo con mucha exigencia. Entonces, elegimos Cancino para dicha evaluación. Eso no fue más que uno de los 2 días donde todos los árbitros fueron evaluados prácticamente de un fin de semana completo desde el viernes. Nosotros hicimos nuestro campamento para árbitros y allí se evalúa todo, viejo, hasta la forma de caminar, hasta la forma de cómo tú hablas, cómo te viste, cómo te las canchas, todo. O sea, es que nosotros tenemos un listín de cosas que evaluar en un árbitro, que si te pones no terminamos. Entonces, obviamente ahí se da la evaluación, un resultado más bien, se le corrigen las cosas, se le dice que están haciendo bien, porque también hay que impulsar eso que se está haciendo bien. Y no solo yo, también lo hace conjuntamente conmigo la comisión técnica, lo hace conjuntamente conmigo el árbitro Ambiore Cruz, que es el otro árbitro nacional que tenemos en el país. En fin, un grupito de gente que tratamos de ser ejemplos de esos árbitros y que podemos ver por nuestra experiencia un poquito de cosas que quizás ellos no ven y hacer los mejores árbitros. Pero ese es el afán, 2 veces por año, de un fin de semana largo totalmente de 3 días, a todos los árbitros a nivel nacional. O sea, este es un trabajo que, te soy honesto, hace 5 años no se hacía, y si se hacía una vez por año, nosotros lo estamos haciendo 2 veces al año. Muy bien. Señores, por tercera vez ya, creo que ya está bueno para el profesor. 2 horas, nos reímos, aprendimos muchísimo, profesor. De verdad, muchas gracias. Y realmente yo quería hacer este live porque hay muchas personas que tienen otra percepción de lo que es Reinaldo Mercedes. O sea, lo ven en la cancha, un tipo que no se ríe, un tipo que nada lo inmuta, lo tildan quizás de arrogante, de pedante, pero ya pudimos ver la otra cara del profesor Mercedes, que eso es lo que realmente nosotros queríamos con esta entrevista. No, de verdad que te agradezco la oportunidad. Yo siempre he estado abierto a este tipo de cosas. Lo que pasa es que, gracias a Dios, hoy en día las redes sociales facilitan las cosas y, y definitivamente yo no soy muy expresivo para el hecho de prestarme a entrevistas, esas cosas. Hay que tratar de localizarme, no porque me crea nada, ni mucho menos, sino porque no soy tan expresivo, ¿verdad? Pero qué bueno que se dio. Así la gente conoce el lado humano, el otro lado, el árbitro. Uno siempre tiene dos personalidades, aunque tú no lo creas. La personalidad que entra a la cancha a hacer respetar un reglamento y la otra personalidad que es la que uno realmente es, que regularmente son diferentes. Lamentablemente es así, son diferentes. Y esa otra personalidad que la gente no conoce, caramba, qué bueno que a través de ti, de tu canal, que es muy bien seguido, puedan conocer no solo la mía, ojalá podamos tener la oportunidad de incluir otros árbitros para que así puedan expresarse también. Y la gente vea el lado humano, vea que nosotros somos seres comunes y corrientes, que nos equivocamos, que cometemos errores, que nos sentimos mal, que nos empeñamos en hacer algo lo mejor posible, que nos castigamos duramente cuando fallamos, en fin, un montón de cosas que, bueno, no lo hacemos público por no hacer leña del árbol caído. Eso es verdad, eso todavía no sé, a lo mejor quizás eso pudiera evaluarse más adelante, pero de que tomamos acciones las tomamos y estamos trabajando en pro de ser mejores hábitos cada día, que no le quepa duda y de eso estamos muy encargados la Comisión Técnica y nosotros que dirigimos el Colegio Nacional, nuestra directiva. Para cerrar, dos cositas, profesor. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Y cuando usted se retire ya, que no preste más servicio en canchas, ¿cómo usted quiere que el pueblo dominicano lo recuerde? Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la anterior o por la última? Vamos a comenzar. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Mira, yo diría que la exigencia que yo me hago a mí mismo. O sea, yo te mencionaba hace un ratito que yo soy muy exigente conmigo mismo. Yo, por en todo, ¿eh? O sea, yo quisiera que me veas en mi trabajo. Soy muy duro cuando fallo conmigo mismo. No me tolero los errores. Siempre veo los errores como una oportunidad. O sea, tampoco me frustro de ellos ni me siento tan mal como para no enfrentarlos y hacer planes de acción para que sean mejores, para tener mejores resultados más adelante. O sea,
yo en esa parte, yo creo que ahí ha estado mi éxito. Ser exigente contigo mismo, conocer que te equivocaste, que cometiste un error, saber el por qué. Si no sabes el por qué, no lo vas a resolver. Y obviamente tener un plan de acción con respuestas precisas para que ese error no vuelva a suceder. Esa es la clave del éxito de todo en la vida, yo diría. Y cómo yo me veo después de un posible retiro. Bueno, yo espero que eso sea dentro de 15 o 20 años y que la gente me aguante. Nada, yo quisiera ser recordado como un árbitro que pasó por la cancha, que hizo un buen trabajo, que fue una persona amable, cordial, que no me conoce de forma personal, no llega a pensar que somos los que ven en la cancha, que muchas veces el árbitro es duro, estricto, el que no corte, como dicen por ahí, ese tipo de cosas. Eso es un papel que uno tiene que cumplir porque las reglas es así y lamentablemente hay que llevarlo a cabo que conozcan a Reinaldo Mercedes, el árbitro, ese que monta bicicleta, que le gusta andar en un motor de alta cilindrada, que es amigo del amigo, o sea, esa parte es básicamente lo que a mí me interesa. Profesor, muchas gracias, 1 millón de bendiciones para usted, para su familia, muchas gracias para el Eddie Meléndez, que fue el puente entre ambos, y de verdad, cuando todo pase esto, cuando todo pase, quisiera echarle la mano y darle las gracias personalmente. No, gracias a ti, gracias a Eddie, de verdad, por la comunicación. Yo siempre abierto, papá, siempre abierto, de verdad que es un placer para mí que este tipo de cosas se den y te agradezco muchísimo por la oportunidad. Un saludo cordial a todo el que sacó un minuto de su tiempo para estar con nosotros aquí en Persona un ratito. Muchas gracias, profesor, Dios lo bendiga. Amén. Gracias a ti.